Bueno, estamos en este tiempo de prepararnos para el retiro. El sábado vamos a tener el retiro de los varones y no nos vamos a complicar mucho los retiros en el sentido del lugar. Tenemos un hermoso lugar y qué mejor que entrenar este lugar con un retiro. Amén. Así que lo vamos a hacer aquí el retiro. A las 9 de la mañana, vamos a partir a las 9 de la mañana en punto. Pero quiero pedirles algo, varones, que antes de salir a la casa, ustedes pueden preparar durante esta semana que queda con el librito, seguirlo examinando, chequeando sus vidas espirituales a la luz de este librito. Las hermanas también lo están haciendo. Las hermanas, de ustedes el 30 de noviembre, todavía les queda tiempo para que ustedes sigan trabajando en el librito. Pero los varones, este sábado a las 9 acá, pero yo les quiero pedir, vengan con desayuno. No les vamos a dar desayuno, porque está muy gordito algunos. No. Pero la idea es que vengan con desayuno, un buen desayuno, tómense un buen desayuno, ¿ya? Y salgan de la casa con desayuno, un buen desayuno, y a las 9 vamos a partir aquí porque se nos va a venir el día volando, va a avanzar mucho el día. Así que damos gracias al Señor por el grupo de varones, por los que van a ministrar, por los varones, ¿cierto? Más o menos hay casi, me parece como 30 personas, más o menos 30 personas, así que damos gracias al Señor. 30 varones vamos a estar acá, Dios mediante, y también las chiquillas del equipo pastoral de ancianos van a estar también, van administrando los temas que se trabajan ahí. Pero como ustedes están avanzando en esto, ya lo tienen antes, entonces ustedes van a ir marcados ya las cosas que Dios les mostró en el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Ahí ustedes están marcando, y entonces ya van a venir con un trabajo hecho que nos va a ayudar mucho para el desarrollo y no estar tanto tiempo, ¿eh? Y terminaron ahora prudente el día sábado el retiro de varones, que es este sábado. Y el sábado 30 va a ser también el retiro para las mujeres. Así que lo vamos a hacer acá, amados. Y estamos en el proceso de prepararnos y de estar, ¿no es cierto?, trabajando estos pasos que a todos nos están sirviendo, hermanos. Yo también lo estoy haciendo como mis devocionales personales también. Estoy revisando y chequeando mi vida espiritual a la luz de estos pasos también. Así que no crean que los que estamos ministrando también estamos pidiendo que el Señor nos siga limpiando, nos siga lavando y siga obviamente llenándolo más de Él, llenándolo de su presencia. Yo quiero decirles algo. Cuando Dios, y va por ahí un poco la palabra, es con respecto al propósito. ¿Por qué estamos trabajando estos retiros? ¿Por qué estamos trabajando este folleto, que es un instrumento que Dios está usando? Es porque para hacernos entender de que todo lo que estamos acá tenemos un propósito. Hay un propósito en nuestra vida, ¿ya? Nosotros vivimos de propósito, pero el propósito de Dios. Entonces, cuando una persona encuentra su propósito, va a poder engranarle muchas cosas de su vida, de lo que incluso ha vivido y lo que va a vivir, van a ir engranando en su vida, porque va a entender que hay un propósito eterno, ¿cierto?, diseñado para nosotros, para nuestras vidas. Entonces quiero hablar un poquito acerca de eso. Y una de las cosas que yo me olvidé de decirle, amado, que la familia Moody, ellos quedaron, el mayor, más o menos, el menor tenía más o menos como 6 años, 5 o 6 años, y su papá murió. Él era un constructor, un albañil, ¿no? Podríamos llamarlo así, ¿ya? Y murió. Imagínense a la mamá con 14 hijos, viuda. Por eso que fue una mujer de oración. Fue una mujer de oración. De alguna manera los crió, los formó, y Dios la ayudó de tal manera que obviamente Dios se hizo como padre. Hasta literalmente se hizo como padre en la vida de esos 14 hijos. Y esa mujer, por eso oraba mucho, bastante oraba. Era la manera de cómo enfrentar la vida, ya, con esos 14 hijos. Entonces, damos gracias al Señor. Ahora, uno de los Moody, Dios lo tocó y lo ministró, y a su corta edad, y ahí empezó a trabajar Dios para ser el gran Moody, uno de los grandes predicadores evangelistas que tuvo la nación de Estados Unidos, y que marcó un avivamiento, un despertar espiritual. Entonces, ellos tenían un propósito. Ahora, la tarea que el Señor nos ha encomendado es su propósito eterno. Por eso que nosotros, la iglesia, tiene que caminar y tiene que establecerse sobre ese propósito eterno. Ese propósito eterno. Y tenemos que nosotros cada día descubrirlo, cada día descubrirlo en la Biblia, en la palabra, porque ahí está el propósito eterno, ya muy claro, muy diseñado ahí.
y tenemos que descubrirlo. Y en la medida que lo descubrimos lo más pronto posible, vamos a caminar en ese propósito eterno, aún estando en esta tierra. Aún estando en esta tierra o el tiempo que tengamos que vivir y pasar por esta tierra. Ahora, jamás puede ser llevado a cabo naturalmente este propósito eterno. ¿Ya? Por eso que nosotros, este propósito eterno, Dios permite que la iglesia sea el recipiente de este propósito eterno. ¿Ya? La iglesia Dios la usa para revelar este propósito eterno, y la iglesia, que somos nosotros, tenemos que revelarlo al mundo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claro ese propósito en nuestra vida, para que también podamos revelarlo a muchas otras personas que también tienen que encontrar ese propósito eterno en sus vidas. Ahora, jamás puede ser llevado esto naturalmente, y esto es importante decirlo, naturalmente. Por eso es que la iglesia no es algo natural, la iglesia es algo sobrenatural, es algo espiritual. ¿Ah? Es Dios obrando, ¿sí?, a través de su iglesia. Por eso que la iglesia tiene que estar llena de este propósito eterno. La iglesia tiene que estar llena de la revelación de la palabra de Dios. La iglesia tiene que estar llena de los pensamientos de Dios, y esa es la lucha que tenemos. Por eso que hemos estado este último tiempo, este pasaje de 2 Corintios capítulo 10, versículo 15, tiene sentido para nosotros. Estamos derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Porque hay una lucha espiritual a nivel de la mente. Y los que estamos dentro de la iglesia también muchas veces también hay una lucha espiritual cada cierto tiempo, donde el enemigo viene a tratar de atacar, ¿cierto?, nuestras mentes con sus pensamientos, porque es la manera como Él nos puede sacar de ese propósito eterno que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta en nuestra mente, en nuestro mundo pensante, ¿ya?, de cómo está nuestra mente. ¿Ya? Ojalá nuestra mente siempre esté llenita de los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios vamos a tener la claridad de cuál es nuestro propósito de parte de Dios en nuestra vida. Esto no es natural, ¿ya? Y eso quizás nos va a llevar a entender todo esto, toda nuestra vida, nuestro pasar aquí en la tierra, entender ese propósito eterno en la práctica y llevarlo a la práctica. Porque esto no es natural. El mismo la Biblia dice que el reino de los cielos, el propósito eterno, no es natural. No es natural. Dios no dispone, y aquí por eso hice un comentario con los hijos de la familia Moody, es porque Dios no dispone de tus capacidades. Y eso yo creo que tú lo entiendes de esta manera. Tus capacidades naturales para esta tarea. Tus capacidades naturales o mis capacidades naturales pueden ser un estorbo al plan eterno de Dios en nuestra vida. Por eso que tus capacidades naturales son un estorbo, y yo espero que tú lo entiendas en esta mañana. Porque tanto, por ejemplo, Billy Graham, los Moody y muchos jóvenes, incluso hoy de las misiones modernas, muchos jóvenes tenían planes, tenían tremendos planes y escrito: esto voy a hacer mañana, esto yo voy a llegar a esto, voy a llegar a esto. Y si Dios te da el paso de tu vida y te derriba todos esos sueños. A veces nosotros vivimos somos de mucha presunción, a veces, de mucho orgullo y arrogancia. Planificamos nuestra vida como creyendo que conocemos el día de mañana, y nosotros no conocemos el día de mañana, solo Dios. Pero muchas veces planificamos tan orgullosamente, incluso lejos de este plan eterno de Dios, planificamos nuestra vida. Esto voy a hacer de mañana, esto voy a hacer esto y esto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Como decía el domingo pasado, llega la muerte y sabemos que la muerte no es el término de la vida. Continúa la vida. Después de la muerte física, continúa la vida. Entonces muchas veces nosotros, y cuidado con eso, ¿ya? Y nosotros también fuimos jóvenes y caímos en eso también.
de planificar nuestra vida, y a veces la planificación ni siquiera está Dios también, ni siquiera ha contemplado Dios en nuestra vida, y planificamos. Pero si Dios sale al paso de tu vida y toma tu vida y cambia tu rumbo, como ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido con muchos hombres y mujeres de Dios en los tiempos en que Dios ha venido y ya ha salido al encuentro de la vida de esa persona, y los sueños que tenían quedaron en nada. Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que yo necesito. Porque Él lo diseñó con un propósito eterno. Y ese propósito eterno siempre Dios lo va a tener muy en cuenta a la hora de trabajar en nuestras vidas. Tus capacidades naturales, muchas veces mis capacidades naturales, son un estorbo al plan y al propósito de Dios. Y cuidado con eso. Porque no hay hombre capaz ni mujer capaz que pueda, ¿cierto?, planificar su vida y irle bien si no tiene en cuenta el propósito eterno en su vida. Y espero que lo podamos entender en esta mañana. Mientras más sabio, quizás más inteligente seas, naturalmente me refiero, más Dios tendrá que trabajar en tu vida. Va a tener que trabajar muy fuertemente Dios en tu vida. Porque si tú fuiste elegido por Dios, quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un propósito para tu vida. Y no te vas a acabar de ese propósito, aunque tú planifiques con lujo y detalle lo que tú quieres ser. Dios va a salir al encuentro y va a trabajar con tu vida. Por eso que, ¿se acuerda el apóstol Pablo qué decía? Era un hombre inteligente, sabio, entendido en letra, entendido, ¿no es cierto?, en la ley, religioso, una familia pudiente, tenía todo lo que podía hacer, como alcanzar el éxito desde el punto de vista de las capacidades naturales humanas. Pero sin embargo Dios le apareció y todo eso, dice Pablo, dice, lo tengo por basura, con tal de ¿qué? De ganar a Cristo. De ganar a Cristo y el propósito que Dios tiene para mi vida. Y dice que dejó todo y aceptó el llamado que Dios le había hecho. Y eso es un común denominador de cómo Dios trabaja. Porque Dios va a trabajar, toma vida, las trae, ¿no es cierto?, en su gracia, nos constituimos hijos, pero los hijos, acuérdense, tienen un propósito eterno. Y Dios va a trabajar sobre ese propósito. Por eso que el diablo sabe que tú tienes un propósito eterno. Y él va a usar algunas esferas, que las quiero ver, para tratar de, a lo menos, impedir que una persona pueda saber de ese propósito eterno. El enemigo va a hacer todo lo posible de que un hombre o una mujer de tierra no encuentre ese propósito eterno. Voy más, si un hombre o mujer encuentra ese propósito eterno, va a tratar el enemigo de una y de otra manera que esa persona no viva de acuerdo a ese propósito eterno. Porque el diablo sabe que nosotros fuimos diseñados con un propósito eterno. ¿Entiendes? Entonces, es importante que entendamos esto, que mientras más sabio y más inteligente en lo natural seas tú, yo te quiero decir esta mañana que lo entiendas. Va a trabajar fuertemente Dios en tu vida para derribar todo eso y para que tú vivas sobre la base del propósito eterno que Dios ha diseñado para tu vida. Por eso que Dios dice en 1 Corintios, Dios dice, los necios del mundo los escogió ¿para qué? Para avergonzar a quiénes, a los sabios, a los entendidos de este mundo. Nos escogió a nosotros para trabajar en nosotros su propósito eterno, su sabiduría, y para que la iglesia pueda ser el recipiente de la sabiduría al mundo que tenemos que ministrar, ¿ya? Para que esas personas también puedan encontrar ese propósito eterno, para que te convenzas de que nada de lo natural va a prestar alguna utilidad en el propósito eterno de Dios. Dios va a tener que derribarnos, Dios va a tener que tirarnos hacia abajo y poder nosotros reconocer, sí Señor, tú tienes la razón, tú sabes lo que necesito,
Tú sabes qué es lo que es mi vida el día de mañana. Para que Dios nos pueda revelar ese propósito eterno. ¿Por qué, amados, amadas, iglesia? Porque el propósito eterno es algo sobrenatural. No es natural. Y Dios tiene que derribar muchas cosas en nosotros. Porque las capacidades que a veces tenemos nosotros las ponemos delante de Dios, como creyendo que esas capacidades nos van a ayudar a cesar a las cosas de Dios. No es así. Dios derribó a muchos hombres en sus capacidades, en sus talentos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser realmente barro en las manos del alfarero y se dejaran moldear para que pudiera Dios diseñar la vasija que Él quería usar. Pero no para la gloria de la vasija, sino para la gloria del alfarero, del maestro, que sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Entonces es importante que entendamos esto. Puede ser lo que estoy diciendo quizás muy radical, pero si ustedes buscan en la historia, y por eso yo hablé en la mañana algo de historia de estos predicadores y muchos otros, personas que han sido levantadas por Dios, han sido usadas tremendamente por Dios, naciones han sido tocadas por Dios a través de esos hombres que Dios usó. Pero sabe, si usted le pregunta a esas personas, le pregunta, ¿no es cierto?, por qué fueron levantados y por qué marcaron una generación, te va a decir siempre lo mismo. Yo me creía la gran cosa hasta que Dios me tomó y me aplastó y me humilló y me quebrantó para entender que era el poder de Dios que tenía que salir de mí, la autoridad y la gloria de Cristo a través de mí para tocar las naciones. Y es el mismo método que Dios usa, sobre todo en este tiempo moderno. El mismo método. Dios busca hombres y mujeres dispuestos, que se dejen tratar por Dios, ¿cierto? Que diga el Señor, lo tengo todo por basura, con tal de ¿qué? De ganar al Señor Jesucristo. Y es así. Muchos hombres, la biografía dice, yo me creía la gran cosa, yo pensaba que era esto, hasta que me redujo a nada, Dios, para que la gloria de Él se manifieste, para que la presencia de Cristo fluya a través de esa vasija de barro. Dios, acuérdense, Dios tomó 40 años a un hombre. ¿Para qué? Para desconstruir a Moisés, para descapacitarlo, para que él en un momento diga, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Y Moisés lo aprendió. Abraham y muchos otros hombres de Dios en la Biblia y después a través de la historia que tenemos han entendido de que Dios tiene que vencernos primero a nosotros y dejarnos vencer por Dios y decirle, Señor, haz lo que tú quieras de mí. Y Dios va a hacer lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Por eso que a veces esto no es con capacidad de amados humanos. No es porque tú te creas gran capaz y yo soy capaz y en mi fuerza puedo hacer las cosas de Dios. Si lo hacemos así, va a llegar un momento que Dios nos va a humillar. Nos va a humillar para que podamos reconocer que solo dependemos de Dios y que con su poder podemos hacer las cosas que a Él le pertenecen. Hubo un rey en Daniel, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, ¿no es cierto? Que dice que se revisó y yo levanté estos reinos, yo hice esto. Ten cuidado, hermano, hermana. Ten cuidado, yo hice esto, yo hice este otro. Cuidado. Porque dice que Nabucodonosor se enalteció hasta el cielo, dice. Así también fue su borrazo, dice. Así como llegó arriba en su orgullo, así también es el costalazo. Y ustedes saben cómo fue el costalazo de Nabucodonosor. Una bestia, un animal en el campo, ¿cierto? Le creció el pelo, las uñas, un animal. Hasta que en ese ahí abajo, él pudo mirar al cielo y dice, ahora sé que hay un Dios que gobierna los cielos. Hay un Dios soberano que todo el mundo está en sus manos. Por lo cual yo tengo que volver a ese Dios en humildad y reconocer que la grandeza y la gloria y el poder le pertenecen a Él. Y lo mismo pasa con nosotros, amados. Siempre la gloria para Dios en tu corazón, no importa lo que hagas. La gloria es para Dios.
Porque Pablo decía, hicimos lo que tuvimos que hacer y seguimos siendo siervos inútiles. Porque la gloria del Señor. ¿Quién tuvo mérito aquí para acceder a la gracia de Dios? Nadie. Escuchen bien. Por eso es que la gracia de Dios es tan cara, que ningún hombre podía acceder a esa gracia porque no hay mérito alguno en nosotros para acceder a esa gracia. Por eso es que la gracia fue tan cara que le costó la vida del Hijo, la sangre de Cristo, la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor dijo, la salvación es por gracia. Es por gracia. Porque ¿quién puede comprar esa salvación? ¿Quién puede llegar a esa gracia y decir, yo merezco esa gracia? Nadie. Usted y yo estamos aquí solo por la obra meritoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, amados, yo vuelvo a repetir, si nos creemos súper capaces para llevar la obra del Señor, bueno, Dios se va a tomar el tiempo para empezar a chancaquear. Va a empezar a trabajar con nosotros hasta que entendamos que es por la fuerza de Dios, es con la gracia de Dios, es con la unción del Espíritu Santo que podemos hacer las cosas en la obra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo Dios va a tener que trabajar con tu vida? Yo creo que no nace 40 años, ¿sí? Quizás menos, pero va a trabajar con tu vida. ¿Le puedes decir eso a tu hermano? Dios va a trabajar en tu vida. Vamos. Va a tener que votarnos todos, ¿no? Para que Él haga la obra gloriosa, para que seamos formados de acuerdo al propósito eterno. Ahora, ¿por qué entendamos esto? ¿Por qué el propósito es tan importante? Y los 7 pasos de libertad en Cristo nos hablan de ese propósito. Nosotros necesitamos entrar a un tiempo de liberación, de sanidad interior, un tiempo donde Dios vaya zancaqueando las fortalezas mentales que a veces se van creando en nosotros, que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios, porque muchas veces en realidad nos va alejando del propósito eterno de Dios y vamos perdiendo ese propósito en nuestra vida. Entonces, por eso es que es importante que entendamos, no soy una copia barata de ningún original. Dios me creó con un propósito. Fuiste creado a propósito para un propósito, que es diferente. Fuiste creado a propósito para un propósito. Lo vuelvo a repetir. Yo no vine a esta tierra buscando un propósito. Fue el propósito de Dios que me trajo a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermano. Fue el propósito de Dios que te trajo a esta tierra. Tú naciste porque hay un propósito, no naciste por nacer. Nacimos porque hay un propósito diseñado de antes que naciéramos. El propósito eterno de Dios Padre en el Hijo. Por lo tanto, tú naciste con un propósito porque fuiste 10 años en el propósito eterno de Dios. Y ese propósito hizo que nosotros naciéramos para vivir en esta tierra. Yo no vine a esta tierra a experimentar. Cuando Dios me trajo a este mundo, sopló dentro de mí y encapsuló una gracia de Dios que me hace único e irrepetible. Qué hermoso saber esto, hermano, que tú eres único, eres irrepetible. Qué maravilloso como Dios nos formó. En ese propósito tú eres único, en ese propósito eres irrepetible. Por eso es que tenemos que amarnos a nosotros mismos, en el buen sentido. Porque ¿cómo vamos a amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo? ¿Cierto? El gran mandamiento en relación a la ley, amar a Dios, ¿cierto? Y amar a nuestro prójimo, ¿cómo? A nosotros mismos. Entonces, cuando un hombre o mujer entra al propósito eterno de Dios, empieza a entender que tiene que amarse a sí mismo. Porque no eres una copia tú. No eres irrepetible, es decir, no hay nadie que va a ser igual como tú el día de mañana. Eres auténtico, hermano, hermana. Dios te hizo con un diseño en el propósito eterno de Él,
te hizo único y única. Por lo tanto, no vivas comparándote con nadie. No vivas tratando de ser otro, otra. Sé lo que Dios quiere que seas. Busca lo que Dios sea, lo que sea en el propósito que Él ha diseñado para tu vida. Ahora, esto lo que yo acabo de decir, amado, amada, tenemos que abrazar esta verdad. Es una verdad. Porque si nosotros no la abrazamos, el enemigo va a ir en contra de esto, de este propósito, y tú vas a perder el propósito y vas a tratar de buscar en otras personas y querer parecerte a otras personas para tratar de poder encontrar el sentido de vida para ti. Y vamos a caer en muchas mentiras. Tenemos que abrazar esta verdad, creer lo que Dios dice que es verdad, sin importar lo que digan tus sentimientos y circunstancias. Cada día luchamos contra tres cosas que conspiran para alejarnos de esta verdad. ¿Cuál verdad? Tú y yo hemos sido creados con un propósito eterno. ¿Y cuáles son esta lucha, estas tres esferas? Es el mundo, la carne y el diablo. Estas tres esferas van a tratar de luchar en contra de ese propósito eterno de tu vida. El mundo, la carne y el diablo. El entender cómo el mundo, la carne y los demonios o el diablo obran nos ayudará a renovar nuestra mente y permanecer firme en ese propósito. La verdad según el mundo, Romanos capítulo 12, versículo 2, lo vamos a leer. Romanos 12, versículo 2. Miren lo que dice este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. La verdad según el mundo. Miren, lo tenemos ahí. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo este versículo en otra versión que dice: no os amoldéis al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que entender que los cristianos debemos tomar una decisión firme de abandonar lo que el mundo enseña y creer la verdad de Dios. El mundo en el que nacimos forma nuestra perspectiva de la vida y llegamos a creer que esa perspectiva es la correcta. Sin embargo, si nuestra perspectiva no concuerda con lo que Dios dice, debemos rechazarla. Debemos rechazarla. Y alinear nuestra creencia con la verdad de Dios. Tenemos tres enemigos que van a luchar y se van a poner al propósito eterno de Dios en nuestra vida. Ya dijimos el mundo, la carne y el diablo. Y en estas tres esferas encontramos cosas que nos van a desviar de esta verdad. El mundo intenta moldear nuestra visión de la realidad de manera opuesta a cómo la describe Dios. El mundo es el sistema, la cultura en la que en la que naciste y en la que vives. Y va a variar mucho de acuerdo a dónde naciste y cuándo naciste. Ahora, cuando yo digo mundo, es como que estoy hablando de una persona. Yo voy a hablar de él casi como una fuerza, una persona con sus propios pensamientos y hechos que van a querer influir en tu vida. Ese es el sistema de este mundo. Es como una persona que te está hablando, una persona que te está diciendo lo que tú eres, una persona, ¿no es cierto?, que está diciendo cómo salir adelante y ser exitoso. El mundo no va a hablar. Pero nosotros, el problema, ¿sabe?, es que lo que decimos el mundo no vamos a la palabra de Dios y lo relacionamos con la palabra de Dios, porque la gran mayoría de las cosas que recibimos del mundo son contrarias al propósito eterno. Nos alejan, nos apartan de la verdad de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que tener claro y poder, ¿no es cierto?, poner y aparejar lo que el mundo nos dice con la palabra de Dios.
con la Escritura. Sus propios pensamientos, sus hechos, los vamos a poder, los vamos a recibir de este mundo. Sin embargo, hay alguien detrás de esto, y Jesús lo dijo: el príncipe de este mundo, dice. Y se refiere al diablo. Es el príncipe de este mundo, de este sistema que nos influye y quiere cambiar y movernos de la manera de pensar en Cristo y en la verdad de la palabra de Dios, y nos quiere alejar y nos quiere sacar de este propósito eterno que Dios nos diseñó. Y en gran parte es el quien manipula al mundo y trabaja a través de él, el diablo. ¿Se acuerda? 1 Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo ahí es el sistema imperante que se mueve y que va hablando y va tratando, ¿cierto?, de infiltrar sus pensamientos, su forma como vivir a nuestras mentes, a nuestros corazones. ¿Para qué? Para alejarnos del propósito eterno de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado en el mundo en que estamos, tener presente que vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo, porque este mundo va a ir en contra de ese propósito eterno y no va a hablar como una persona, va a querer influirnos como una persona, este mundo en que vivimos. Veamos ahora los tres. Bueno, yo no tengo tiempo las tres tácticas, pero quiero hacer una, desarrollar hoy día una. Es la táctica que el mundo promete satisfacer nuestras necesidades más profundas. Promete llenar esas necesidades que todos tenemos. Recuerda que fuimos creados para tener calidad de vida como la que tuvo Adán. Mire, Adán fue creado junto a Eva en el huerto del Edén, ¿cierto? Adán lo puso en el huerto del Edén, de todo, sacó uno, lo puso en el huerto del Edén, y después nosotros le trajo una compañera. Ahora, la Biblia no dice exactamente de cuándo Eva cayó en la tentación, ¿no es cierto? Cayó en la tentación. No dice el tiempo, cuándo cayó. Pero hubo un tiempo donde ellos disfrutaron 100%, ¿cierto?, la realización en sus necesidades. Aceptación, por ejemplo. Significado. Identidad. Aceptación. 100% vivían en la presencia de Dios, suplida todas sus necesidades, que yo las tengo como las siglas SASI. ¿Se acuerdan SASI? Que la trabajamos los 7 padres. Por eso los 7 padres de liberación trabajan la sigla SASI, que significa significado, aceptación, seguridad, identidad. Gracias, Adelita. Identidad. Por eso que estamos trabajando esto, porque el enemigo va a bombardear tu mente y tu corazón, porque el propósito eterno en nuestra vida realizándose, están cada día nuestras necesidades que tienen que ver con seguridad, con identidad, con aceptación y significado, están suplidas. Pero mire, a lo que voy yo es que 100%, cuando Adán y Eva estaban en conexión con Dios, sus necesidades estaban suplidas. Completamente, 100%. Sobre todo esas necesidades básicas que las voy a repetir para que se nos quede. Todo hombre y mujer busca significado, aceptación, seguridad, identidad. Porque todas esas cosas están arraigadas en el propósito eterno de Dios para el ser humano. Y Adán y Eva estaban conectados con Dios, y cuando tenían conexión con Dios, esas necesidades estaban suplidas. Se sentían 100% suplida esa necesidad. Pero ¿qué pasó? Eva cayó en la tentación y se desconectaron con Dios y se escondían de Dios. Dice la Escritura. ¿Bien? Y resulta que aparecieron estas necesidades. Y el hombre, aunque pecó, y nosotros venimos del pecado original, también, y en el propósito eterno están suplidas estas necesidades, pero se rompió ese propósito eterno. Se desconectaron de Dios por el pecado, cayó la tentación a Adán, Eva, y después su esposo. ¿Qué pasó? Esas necesidades gritan más en el ser humano de ser suplidas.
Y por eso que aquí aparece el mundo, aquí aparece la carne y aquí aparece el diablo para tratar de suplir esas necesidades. Esas necesidades. Saci. Dígame que los hermanos buscan aceptación. Sí. Y hacen muchas cosas para ser aceptados. Buscan significado en su vida o sentirse importantes. Sí, buscan de alguna manera. Identidad, ¿para qué decirles? Seguridad. Pero ¿sabe? La caída estropeó eso. Y la caída no sacó esas necesidades. Todo lo contrario, que esas necesidades son más fuertes, claman en los seres humanos de ser suplidas. Y aquí aparecen estas esferas: el mundo, la carne y el diablo, para tratar de suplir estas necesidades. Por eso, amado, amada, los que estamos aquí, dejemos que Dios trabaje en nuestra vida. Dejemos que Dios obre, porque en la medida que Dios obre, nos estamos conectando, volviendo a conectar con Dios. Y al estar conectado con Dios, cada día más conectado con Dios, pero tremendamente conectado con Dios, ¿qué pasa? Esas necesidades son suplidas. Pero las suple Dios, el que nos creó, el que nos formó, el que sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Y eso es lo maravilloso. Y por eso se habla de ¿qué? Se habla de sanidad interior, se habla de liberación, se habla de restauración, porque Dios quiere volvernos al original. Y yo les quiero decir que obviamente cuando lleguemos a la plenitud de la vida, después de esta vida, vamos a llegar a la plenitud del 100% de esas necesidades que todo ser humano tiene, de significado, aceptación, seguridad y identidad. Quiero decir, amado, no la busquen fuera de Dios. Por eso Dios te está llamando. Por eso Dios está llamando a que Él quiere trabajar con nosotros, a ministrarnos. ¿Sabe por qué? Porque es el único que puede suplir esas necesidades. Si las buscamos por otra parte, jamás van a ser suplidas esas necesidades que todo ser humano tiene en su ser. Importante que entendamos esto. Llegamos al mundo lamentablemente sin la conexión con Dios, producto del pecado original de Adán y Eva. Todos nacimos desconectados de Dios, pero ahí están todavía esas necesidades en nosotros. Entonces, sin embargo, fuimos creados con esas necesidades innegables de aceptación, seguridad, de importancia o significado, de identidad, que nuestra conexión con Dios hubiese solamente llenado. Solamente Dios llena. Por eso fue la tentación, hacerlos caer, porque luego sabía que iban a perder eso. Esa fuente de vida que saciaba esas necesidades en él. Los hizo caer. Cuando crecimos y empezamos a buscar instintivamente cómo llenar esas necesidades profundas de aceptación, de significado, de importancia, de identidad, el mundo salta a nuestro encuentro. ¿Y sabe lo que dice el mundo? No te preocupes, yo te puedo llevar a ellas. Y cuidado con eso, porque el mundo, la carne y el diablo, ellos van a decir: sí, yo puedo darte ayuda a esas necesidades. Pero ¿qué es lo que es eso? Es una mentira, es una falsedad. Por eso que tú no busques tu realización en el mundo, no busques tu realización en la carne y menos en el diablo, con las mentiras. No permitas las mentiras del enemigo, porque lejos de que esas necesidades sean suplidas, llenadas, todo lo contrario, más vacíos. ¿Y sabe lo que el mundo? Mire, el mundo nos entrega fórmulas falsas de cómo suplir estas necesidades básicas de todo ser humano. Desempeño más logro, significado. ¿Se ha fijado que la gente busca así su significado? Por el desempeño, por los logros. Significado. Es una fórmula falsa. Otra fórmula falsa:
estatus, más reconocimiento me da seguridad. Esa es otra fórmula falsa que la va a proveer el mundo. Apariencia más admiración, aceptación. Detrás de una persona que busca aceptación, se va a preocupar de la apariencia, a buscar que la admire. Como decimos nosotros en chileno, mesita de centro. No. ¿Y para qué tienes que hacer eso tú? ¿Para qué tengo que hacer yo eso? Si yo estoy conectado con Dios y estoy creciendo en el propósito eterno, Dios suple esa necesidad de ser aceptado. Y me siento aceptado. Aunque el mundo no me acepte, pero yo vivo aceptado por mi Padre. Mi Padre celestial. ¿Sí? Desempeño más logro, significado, estatus y reconocimiento, seguridad, apariencia y admiración, aceptación. Sabe que yo me río, pero el celular a veces refleja tantas cosas, hermano. No sé si han visto personas que les gusta de repente trabajar en el celular y se ponen otra cara. Brad Pitt, por ejemplo. Y se ponen... Hay un hermano que no es de iglesia, pero al último parece que la risa, pero al final ya le está... Y voy a hablar con él porque, ¿sabe? En su Facebook puro, su rostro, su cuerpo está. Pero su rostro de Brad Pitt, de Marlon Brando, como que este hermano tiene algo raro, algo extraño. Tira, no, es un chiste, pero ¿no creen que el tipo está reflejando algo, cómo se siente? Que quiere parecerse a otra persona. ¿Le ha pasado a usted? Sí, nos queremos pasar a otra persona, estamos desconformes. Pero yo quiero decirte, amado, ámate a ti mismo. Eres único, eres única. Y en el propósito eterno de Dios no te imaginas cómo te ve Dios en su propósito. ¿Sabe usted que, miren, es terrible, hermano, la Photoshop, no sé cómo ha aumentado, hermano, ha aumentado. Es increíble la vanidad. Ahora no sé, la mujer es vanidosa, pero los hombres ahora, ¿para qué? Los hombres son peores que las mujeres. Vanidosos de una manera, pero tremenda. ¿Qué ha aumentado, hermano, todo esto? ¿Por qué? Porque buscamos todas estas necesidades que están ahí, las buscamos fuera de Dios, fuera del propósito eterno de Dios. Vivimos permanentemente con gente desconforme. ¿Es así? Sí, hermano. Esas son mentiras. Pero al no tener una conexión espiritual con Dios, nos las tragamos y buscamos aceptación, significado, seguridad, identidad en el mundo, en la carne, y el diablo se mete. Porque él gobierna el mundo. La carne tiene que ver con el cuerpo, hermano. Y el cuerpo muchas veces nos juega una mala pasada. ¿Se acuerdan? Y termino con esto, porque es harto para hablar, pero termino con este pasaje, por favor, que haga primera de Juan 2, 15 al 17. Vamos a terminar con ese pasaje, para que entiendan que estos temas son los que se trabajan en los 7 pasos de libertad en Cristo, para que vayan a su retiro. Los varones que están aquí, las mujeres que vayan a su retiro, aparten este tiempo, va a ser de mucha bendición. Todos son bienvenidos, todos los que quieran participar. ¿Ya? Primera de Juan 2, 15, 17. Primera de Juan 2, 15, 16, 17. Como dice Pablo, de manera natural anduvimos según la corriente de este mundo. Mire, pero lo expresa acá Juan, de esta manera, en primera de Juan 2, 15, 17. ¿Por qué? Porque nos tragamos todos por la desconexión. Por eso es que no hay que desconectarse con Dios. Hay que preocuparse de la vida espiritual. Hay que estar en conexión con Dios, porque la conexión de Dios hace que Dios llene esas necesidades que están en nosotros. Ahora, si Dios no está llenando esa necesidad, la va a llenar el mundo, la va a llenar la carne y la va a llenar también el diablo. Se va a meter y va a empezar a tratar de llenarnos con sus mentiras y vivir engañado, tratando de suplir esas necesidades que son de nosotros. Primero de Juan 2, 15, 16, 17, vamos a terminar leyendo este pasaje. Dice, no améis, ¿qué dice? Al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Hay 3 cosas.
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Miren, y estas tres, correcto, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tienes tú la nueva versión internacional, Cristiana? ¿Puedes poner ese pasaje? ¿La tienes? No la tienes. Debiese ser esa. ¿Ah? Debiese ser esa. No sé si la tiene. ¿Cuál versión es esa? Ah, no es esa. Sí, esa. No ame al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, miren, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? Miren, yo quiero decirles algo. Con respecto al tema de los ojos, ¿ustedes saben que ha aumentado la pornografía en los hombres? Porque los hombres por los ojos. Pero ¿saben lo que me ha llamado la atención de los últimos reportes? Es la mujer. La mujer ha subido el porcentaje de mujeres que están metidas en la pornografía. Porque la gente busca saciar sus deseos internos hasta por los ojos, el cuerpo y muchas cosas, hermano. Y yo les quiero decir que hay un mundo, porque estamos hablando de un mundo, este mundo como lo entendemos en la Escritura, un sistema que se levanta contra Dios y contra las cosas de Dios. Y trata de nosotros de alejarnos y de apartarnos, porque sabe que nosotros tenemos necesidades fundamentales, que solo Dios las puede llenar. Solo Dios puede llenar. Y esa es la lucha que tenemos, todos los que estamos acá. Cada momento de nuestra vida está más cerca de Dios. Porque cerca de Dios, ¿qué significa? No le damos lugar al mundo y con sus deseos. Y ahí hay tres deseos que van a atacar nuestra vida, para tratar de buscar de esa manera suplir esa necesidad que tenemos todos los seres humanos. Por eso que tenemos que cuidarnos. Y escuchen bien esto, miren, los malos deseos de la carne, piensa en el cuerpo, que participa, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y usted se fija que son los mismos canales que Satanás usó cuando tentó a Eva. Estos mismos canales lo usó la serpiente, el diablo, para hacer caer a Eva. Son los mismos canales que el enemigo usó para tentar a quién, a Jesús en el desierto. Con estos mismos tres canales lo usó contra Jesús. ¿Y usted cree que lo va a usar contra usted, contra mí? Sí. Y lo sigue usando para que nosotros tratemos de buscar por esta vía llenar esas necesidades de significado, de seguridad, de aceptación, de identidad, que solo Dios las puede llenar. Por eso, amados varones, mujeres que están acá, alegren sus corazones, porque Dios los tiene aquí, porque Dios quiere llenar esas necesidades. Pero cuidado, si nosotros no buscamos en Dios llenar esas necesidades, el enemigo va a aparecer, así como apareció para tentar a Eva, que se dio con las mismas tentaciones, apareció para tentar a acercar a Jesús, pero él no cayó, gloria a Dios. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Que no seamos como una Eva que cayó, sino que seamos como Jesús, es el ejemplo a seguir y vencer todas las cosas. Seamos como Jesús. Vinieron las mismas tentaciones, pero él no cayó, no se dio, porque él sabía que su Padre
podía suplir todas sus necesidades. Y quiero decirle en esta mañana que Dios es el único que puede suplir todas tus necesidades y mis necesidades. Necesidades que tienen que ver con significado, con aceptación, con seguridad y identidad. Y esas tres cosas están contempladas en el propósito eterno que Dios nos ha diseñado. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado de Dios para todos nosotros? Es que nosotros nos movamos en ese propósito eterno. Lo busquemos, lo descubramos y vivamos en ese propósito eterno. Porque en ese propósito eterno están garantizadas y suplidas todas nuestras necesidades. Las más profundas, las del interior. ¿Ya? Bueno, hay algo más que decir, pero hasta aquí termino. ¿Lo captaron? ¿Entendieron la idea, hermanos? ¿Sí? Okay. Tratemos de vivir con esto. Tratemos de vivir con esto y que esta palabra pueda ser un motivo, ¿no es cierto?, para acercarnos más a Dios y poder buscar en Él, ¿ya? Entregar todas nuestras necesidades a Él, porque Él las va a poder llenar y suplir. Vamos a ponernos en pie. Ustedes, pónganse en pie, por favor. Vamos a terminar. ¿Podemos pasar, Claro, por favor? El equipo pase. Y empiecen a administrar una alabanza. Y vamos a orar al Señor. Quiero que tú ores ahí donde estás y le puedas dar gracias a Dios por este propósito eterno. El propósito eterno es que Cristo sea formado en nosotros. Démosle gracias, iglesia. Seamos una iglesia llena de gratitud, porque tenemos el propósito eterno delante de nosotros. Escojamos caminar en ese propósito eterno, porque ese propósito eterno nos va a llenar completamente, a plenitud, a cabalidad. En ese propósito eterno está todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito para vivir. No busques en el mundo, no busques en la carne, menos metiéndote con el diablo, creyendo sus mentiras, que a ti te falta algo, que eres una persona que nadie te acepta, que eres rechazada, que no eres valorada, que no tienes significado, que vives con inseguridad. No, esas son mentiras. Si tú estás tratando de servir bien a Dios y caminar de acuerdo a la palabra de Dios, en Dios todas tus necesidades están suplidas. En Dios estamos completos, nada nos falta. Todas esas necesidades más profundas del ser humano, Dios las puede suplir. Dios puede llenar tu vida y sacar el vacío de tu corazón. No busques en el mundo significado, o como el mundo te lo ofrece, como el mundo te lo presenta. Todo lo contrario, te vas a sentir más insatisfecho, insatisfecha. Solo Dios puede llenar tu vida. Solo Dios puede darte realización. Solo Dios puede darte éxito. Busca a Dios, deja que Dios trabaje en tu vida. Y deja que Dios haga lo que Él quiere de tu vida, porque Él no se equivoca. Él jamás se va a equivocar. Él va a traer lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Padre, oh Dios, vamos, ora por favor. Pídele al Señor que su propósito eterno se siga realizando. Ese propósito eterno por el cual fuimos creados. Hay un propósito eterno en nuestra vida. No permitamos que el mundo, la carne y el diablo puedan obrar en ese propósito. Aférrate al Señor, conéctate con Dios.
No te desconectes de Dios. Porque si te desconectas de Dios va a empezar a aparecer estas esferas, estos canales que van a caer pretendiendo llenar tu vida, pero va a ser un vacío más grande. Te va a llenar por un momento esas cosas, pero después vuelve a la realidad. Porque tú fuiste creado por Dios y para Dios. Tú eres un ser espiritual. Tienes espíritu. Por lo tanto tenemos que vivir conectados con Dios. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque esto nos ayuda a entender lo que tú, Señor, quieres hacer con todos nosotros, Padre. Oh Dios, en esta mañana, vamos, levanta tu voz, ora al Señor. Y deja que Dios trabaje en tu vida. No te escondas de Dios. No te alejes de Dios. Dios sí que está trabajando en tu vida. Déjalo trabajar. Porque Él está trabajando para moldearte. Para que tú seas conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que el plan eterno de Dios se cumpla. Para que el propósito eterno de Dios se cumpla en tu vida. No ames las cosas de este mundo. No puede ser este amor más grande que el amor a Dios. Padre amado. Oh Señor. Padre, gracias por tu propósito. ¿Podemos cantar una alabanza?